¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos métodos de entrenamiento, dietas o enfoques de recuperación funcionan increíblemente bien para algunos y no tanto para otros? La verdad es que el mundo del fitness, la nutrición y especialmente el powerlifting está lleno de matices y complejidades que rara vez se exploran en profundidad. Hoy no estoy aquí para decirte que he encontrado un secreto mágico o que tengo todas las respuestas, pero sí quiero compartir contigo algunas claves fascinantes que pueden abrirnos los ojos a nuevas posibilidades en nuestro entrenamiento y bienestar. En mi búsqueda para entender mejor cómo el cuerpo responde a diferentes estímulos, he alcanzado logros personales que antes me parecían imposibles, no solo en el deporte, sino también en cómo me siento día a día y cómo me recupero de lesiones. Prepárate para ver el entrenamiento y la nutrición bajo un nuevo prisma necesario. ¿Empezamos? Ya nos ponemos en marcha post competición, camino a entrenar, que tenemos que trabajar por esos nuevos y ambiciosos objetivos. La verdad es que la competición fue increíble, construyendo una relación muy sana con este deporte, con flexibilidad, sin dejar de hacer cosas, y te estoy enseñando todo este camino. De hecho, en nada me voy a Tenerife a surfear, pero aún así seguimos con la preparación, que la siguiente parada. La siguiente competición va a ser el interregional de la zona noroeste 1 y el objetivo va a ser buscar un pico de forma más acentuado que en la anterior preparación, pero una referencia clara de cómo podemos llegar al absoluto, que sería en septiembre, 3 meses después. La verdad que de cara a los levantamientos tengo muchas ganas de luchar, ¿no? Que realmente en la sentadilla tenía más de 130 kilos sí o sí, lo que pasa que tenemos que manifestarlos en competición porque se dieron las circunstancias de que en enero apenas entrené y competía en febrero, entonces bueno, están ahí, solo que hay que trabajar por ellos. También quiero acercarme a los 90 kilos en banca y manifestar los 170 kilos en competición, que entrenando los había tirado en octubre, así que los quiero en las próximas competiciones. Obviamente desde tenerlos como un punto de referencia de cara a establecer objetivos, pero no de cara a obsesionarme con los números ni nada por el estilo. De hecho, no creo que sea algo sano. Esta primera competición también me ha servido para relajarme mucho más en relación a llegar a la categoría de peso, porque sí que me generaba un poquito de incertidumbre el hecho de nunca haber tenido que dar un peso o no superar un peso corporal el día de la competición, pero finalmente todo fue bastante bien. Me ha servido para saber cómo reacciona mi cuerpo y lo que necesito para ese día llegar al peso sin hacer grandes cambios en la alimentación, más allá de tocar un poquito la fibra y a lo mejor un poquito la cantidad esos días antes. Puedo estar tranquilamente hasta la competición en 58 o 59 kilos estos meses, que me van a servir para también seguir construyendo masa muscular, que estoy comiendo más, estoy comiendo bastantes más hidratos y quiero aprovecharlo para subir esos kilos en la barra y a nivel de composición corporal también, tratar de construir masa muscular estos meses, que bueno, realmente tampoco son tantos, son prácticamente 3 meses, ¿no? Sí, no queda tanto. Y ya desde la primera semana post competición empezamos con la nueva planificación, Explorando la posibilidad de introducir una frecuencia 3 en la sentadilla, ya que su sentadilla es bastante demandante de la habilidad técnica. Y en la banca lo mantenemos con una alta especificidad. De hecho, creo que estás tirando singles ahora mismo, si no recuerdo mal, varias singles. Y el peso muerto también se mantiene con una alta especificidad relacionada a la habilidad deportiva, ya no tanto a variables del entrenamiento como intensidad o volumen, que en ese caso irá incrementando en función a la respuesta biológica de algo, a sus estresores y a su recuperación. E iremos estableciendo unos estándares, unos baremos máximos y mínimos de lo que podemos tolerar en determinados momentos, para que de esa forma cada semana de entrenamiento esté contribuyendo a aportar a las cifras de esa competición. En concreto, ahora será una fase en la que buscaremos, mediante esa alta frecuencia, mayor exposición a la habilidad técnica deportiva, y luego la expresaremos de cara a esa especificidad cerca de la competición, que será dentro de unos 3 meses. Si eres más curioso y eres un apasionada del entrenamiento de fuerza, del powerlifting, y quieres realmente aprender más, esto que te vamos a contar es súper valioso, que está relacionado con la complejidad y el rendimiento, con una filosofía basada en los sistemas dinámicos complejos. Es un paradigma científico, holístico e integrador. Esto quiere decir que trata de mirar a través del individuo para ver cómo pueden afectar sus vivencias, sus creencias y su contexto actual, para encuadrar dentro de unos límites el proceso de entrenamiento, por lo cual entiende al individuo como uno, mente y cuerpo, no de una forma dualista o cartesiana, como la separación de la mente y el cuerpo. Vamos a profundizar un poquito. Total, referencia a Descartes.
vamos a profundizar un poquito más en esto. Esto quiere decir que el proceso de entrenamiento no se entiende que dando X estímulo se vaya a producir una respuesta determinada. Es decir, mandando un determinado split o esquema de entrenamiento, no es realista que se vaya a dar la adaptación que nosotros buscamos, o al menos de la forma que se entiende hoy en día en el powerlifting. Es un paradigma científico que trata de paliar todas las carencias que tiene el paradigma científico actual. Parece muy interesante porque al final ya deja de ver al cuerpo humano como una máquina, como que simplemente aplicando X vas a responder de una determinada forma y va a responder otro individuo y otro, cuando realmente cada cuerpo es un mundo, cada persona es un mundo, incluso teniendo vivencias prácticamente similares. A día de hoy parece que es muy fácil respaldar absolutamente todo en la ciencia, pero al final si no tenemos esta mirada integradora y holística, lo que acaba pasando es que los atletas se frustran, nosotros como entrenadores no tenemos criterio a la hora de modificar datos, empatizar con el atleta. El problema es que se trata de extrapolar ciertas metodologías más mecanicistas y que quizás pueden tener o llegar a tener cierta cabida en el culturismo, por ejemplo, que tiene una base más sólida en la biomecánica y en la fisiología, a pesar de que sigue siendo reduccionista, es decir, como comentaba Alba, se reduce al individuo a una especie de máquina, de que el input da un output exacto, es decir, un resultado exacto. En ese aspecto, pues la ciencia hoy en día continúa siendo demasiado reduccionista. Al ser el entrenamiento, y más en concreto el entrenamiento de fuerza, un nicho, por encima ciencia social que no es ciencia exacta, se trata al individuo desde una perspectiva reduccionista y molecular, de tratar de ver cuál es el compuesto o la molécula para dar con el éxito o la clave de rendimiento para mejorar o hacer una especie de robots perfectos en los atletas. Y en este caso la ciencia trata a un grupo poblacional en base a promedios. Y los outliers serían los casos extremos, tanto de forma positiva como no positiva, es decir, los no respondedores se integran dentro de ese promedio. Con lo cual habría que tratar de ver qué es lo que puede afectar en que ese individuo incluso no vaya a tener ningún tipo de respuesta hacia el entrenamiento, es decir, un estancamiento, y buscar ciertas claves de forma independiente para el contexto inmediato. Al final esto es muy interesante porque dentro del entrenamiento de fuerzas han establecido unos volúmenes por grupo muscular, semanal, etcétera, que parece que nos va a afectar a todos por igual, o hay gente que incluso se obsesiona porque su programación esté bajo esos criterios, aunque ni siquiera le esté yendo bien. Los estudios científicos que lograron reunir a algún tipo de población experta en entrenamiento de fuerza, incluso en esos casos se trataba de una forma reduccionista de encontrar nexos comunes, en base a eso consolidar sesgo. No hay una referencia exacta de lo que tiene que hacer una persona, ni unos mínimos ni unos máximos, y simplemente hay que buscar lo que puede valer para esa persona en concreto, sin caer en la falacia de que si no haces las cosas perfectas no vas a estar avanzando. Como decía, el powerlifting es un deporte de habilidad deportiva, lo cual no se necesita un estímulo determinado con el que vas a progresar, y si no estás haciendo nada en absoluto. Hay mucha gente que se obceca con que tiene que entrenar 4 o 5 días a la semana, y cuando eso es inviable por las condiciones de su trabajo o de su vida diaria, se frustran, y a menudo esos procesos mentales, esas emociones y cómo procesas tu contexto actual genera mayores estresores de cara a que el entrenamiento no vaya a tener sus frutos. Además a esto hay que sumarle que apenas hay estudios en mujeres. O sea, realmente no estamos diciendo que no haya que respaldarse en la ciencia. Imagino que estarás de acuerdo en que de cara a establecer unos primeros parámetros podemos guiarnos por esas recomendaciones. Siempre habría que empezar desde el mínimo producto viable y en base a eso pues ir escalando. No va a pasar absolutamente nada en caso de que quieras empezar en el gimnasio y, por ejemplo, hagas simplemente una serie de un determinado ejercicio. Esa serie ya de por sí va a ser una serie demandante, una serie efectiva, si vienes de un contexto de no hacer absolutamente nada. Con lo cual no hay que hacerlo como una persona profesional que ya lleva un bagaje, un recorrido y además conoce y tiene estabilizado muy bien su contexto. Echando una vista atrás de todos los protocolos que se fueron realizando cada cierto tiempo, van cambiando. Con lo cual no hay nada estable y nada que se pueda seguir al pie de la letra para tener una consecución exitosa para con el objetivo del entrenamiento. Y con esto lo que buscamos también es ayudarte a que tengas criterio cuando consumes contenido en las redes sociales por parte de la comunidad en general o incluso de cualquier otra
disciplina deportiva, porque todo lo que sea una metodología muy cerrada, ciertos casos de éxitos que tratan de replicar esas estrategias y demás, eso no es complejidad, puede ser incluso fruto de haber hecho las cosas de manera aleatoria. Como dice mi gran amigo, nuestro gran amigo Alexis Messieu, si parece magia, lo es. Y efectivamente, en Instagram te vas a encontrar con muchas publicaciones que son marketing y que buscan llamar la atención con casos de éxito demasiado exagerados. Y a menudo la intervención por parte del entrenador no es tal, porque si no, todos sus atletas tendrían mucha ganancia, en este caso de masa muscular o de fuerza, y no es así. Habría que preguntarse si los casos de fracaso, más que de éxito, ¿qué número supondrían de la población de este entrenador? Además, tenemos que tener en cuenta que el powerlifting en España en la actualidad es un deporte que está creciendo exponencialmente y además que parece que tiene cierta presencia en las redes. Es un deporte que llama la atención y está iniciándose gente que a priori vienen de un contexto de no haber puesto demasiado en práctica el entrenamiento de fuerza, con lo cual si tienes unas referencias demasiado irreales sobre lo que puede llegar a levantar a una persona, puedes caer en la tentación de pensar que en un único año ya vas a tener una gran progresión, con lo cual es muy fácil caer en la frustración y dejar el powerlifting de forma prematura. Entonces habría que reformular la fuente de esa motivación, si es intrínseca o extrínseca. Extrínseca estaría ligada al resultado e intrínseca estaría ligada al proceso del entrenamiento. De una forma más reduccionista, pues sería el propio disfrute de la actividad, que el disfrute como tal, cuando tienes una meta a medio o largo plazo, pues ya de por sí es un poco el enfoque que tú le pongas al entrenamiento y cómo puedas encuadrar eso dentro de tu vida cotidiana. Precisamente por eso consideramos que es tan importante educarte a ti mismo como atleta, pero también nosotros como entrenadores educar a los propios atletas para que no tiendan a estas comparaciones, para que no tiendan a tener prisa de cara a conseguir un objetivo, que vean el powerlifting y los levantamientos como un medio y no como un fin en sí mismo, para disfrutar de los entrenamientos, para que sea algo saludable y que no se convierta en todo lo contrario, ocasionándonos pues, problemas físicos, de salud mental, todo. Es una forma de abordar el deporte que me hace mucha ilusión que podamos compartir. Yo la verdad que dentro de mí, antes de saber que existía un nombre para esto, que son los sistemas dinámicos complejos, yo ya mi intuición y mi trabajo con mis atletas me llevaba a darme cuenta de que a veces era mucho más importante incluso yo conocer profundamente a estos atletas para saber cómo planificarles los entrenamientos para que su estado emocional fuese óptimo, ya que esto daría mejores resultados que si me guiaba simplemente por los números, por los rangos que se suponía que era lo perfecto, si no estás siendo consciente de los factores que rodean a la vida de tu atleta. Sin ejercer de psicólogo, para quemarse, a frustrarse es fácil, y la idea es que nos mantengamos todo el tiempo posible entrenando fuerza, que es lo que nos da salud. El powerlifting es un deporte que va muy a largo plazo. El rendimiento aquí se puede llegar incluso a consolidar a los 35 años, o incluso hay gente que tiene una carrera más longeva de los 40 años, con lo cual esto es una carrera de fondo. Y una vez más hay que tener muy en cuenta que el esfuerzo que se pone, si no se puede cuadrar dentro de lo que es nuestro contexto de la vida, ámbito laboral, ámbito familiar, demás actividades de ocio, va a terminar incurriendo en frustración de cara a que esta cultura del esfuerzo o la cultura del sacrificio haga que el lapso de tiempo en el que vamos a poder mantener ese foco mental o ese desgaste mental haga que el tiempo sea menos reducido. Entonces tenemos que buscar una vía por la que no nos suponga un sacrificio poder ir a entrenar. Sí que puedes tomártelo de cierta manera competitiva, pero entendiendo tu contexto y entendiendo que por poner demasiado esfuerzo no vas a alcanzar muchísimo más progreso. Básicamente, ya sea que entrenéis por vuestra cuenta, que os estéis formando, aunque sea de manera autodidacta, o tengas un entrenador o entrenadora, es muy importante que reconozcas las señales de tu cuerpo, que las comuniques, que cuentes verdad, que seas consciente de lo que realmente quieres conseguir y lo que quieres mantener en tu vida diaria para construir una relación saludable con el deporte. Y precisamente
los sistemas complejos es lo que te va a permitir establecer esta relación saludable con el deporte, porque al final todo esto va a hacer que entres en un entorno emocional mucho más positivo que te va a permitir esforzarte más en los propios entrenamientos, porque vas a estar más contento, más contenta, y por lo tanto vas a tener mejores resultados a nivel de rendimiento, de composición corporal. El 90% es mentalidad, el 10% es estrategia. Entonces lo primero es hacernos las preguntas correctas, ser críticos de cara a nuestro propio entrenamiento, lo que está ocurriendo, lo que está siendo positivo, lo que está siendo negativo. Esto aplica al final a muchísimos más aspectos de la vida que también mencionaremos a lo largo de este vídeo, incluso a la propia nutrición, al descanso, a las lesiones, absolutamente todo. Teniendo en cuenta que la perspectiva científica que se vino desarrollando hasta ahora tenía mucha base mecanicista, lo que se pensaba es que el primer mediador para la fatiga vendría de condicionante metabólico a nivel muscular y del sistema fisiológico. Lo que se entiende ahora de forma integradora es que el primer mediador es el cerebro, con lo cual las emociones, las creencias y todo el contexto actual del propio individuo hace que la fatiga del entrenamiento se desarrolle de una forma más acentuada o menos. La fatiga es lo que nos impide poder desarrollar más carga de entrenamiento, más volumen, más frecuencia. Por lo tanto, si tienes un estado mental poco propicio para ese entrenamiento, va a ser bastante condicionante de cómo vaya a producir una respuesta fisiológica u hormonal tu cuerpo. ¿Qué pasa solo bien? Ya está. Este es uno de mis paseos favoritos de Santiago y no es porque haya un pequeño santuario de gatos y pueda ir a visitarlo. Y como es obvio, esto de la complejidad también afecta a la alimentación. Deberíamos empezar a comprender que el enfoque en una nutrición compleja en deportistas trasciende el simple hecho de contar macros y calorías. Es importante que comprendamos que la alimentación interactúa con nuestros ritmos biológicos, con nuestras respuestas hormonales, con el estrés y con nuestra adaptación específica al entrenamiento. Por eso, más que estar constantemente aplicando la ley de la termodinámica, teniendo en cuenta las calorías que entran y las que salen y ya, hay más aspectos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, más que simplemente utilizar una calculadora de calorías, puede ser más interesante comenzar con una evaluación metabólica inicial, identificando necesidades nutricionales específicas, posibles deficiencias nutricionales y sensibilidad a X grupos de alimentos. Algo muy importante que muy poca gente tiene en cuenta y que sobre todo los deportistas deberían tener en cuenta es una sincronización correcta con nuestros ritmos circadianos. Una de las razones por las cuales, además de que adoro pasear, ahora mismo estoy viniendo a pasear a este lugar tan maravilloso en Santiago, que Galicia es espectacular. O sea, si buscas salud y puedes, sal de las grandes ciudades, huye a espacios verdes, que te dé el sol. Y la alimentación también debería, dentro de lo que se puede, porque al final es imposible hacer las cosas perfectas, es lo primero de todo, la alimentación debería alinearse con los ciclos circadianos naturales para optimizar tanto la energía como la recuperación, como para optimizar las funciones hormonales. Últimamente estoy demasiado obsesionada con el sistema hormonal de cara a la energía y a la recuperación. A veces le damos tanta importancia a las calorías, pero es que realmente si no tenemos un sistema hormonal óptimo, podemos estar no comiendo nada y subiendo de peso. Entonces, más que fijarnos tanto en calorías, utilicemos la lógica. Por ejemplo, consumir una mayor proporción de carbohidratos en las horas que rodean el entrenamiento antes y después te va a ayudar a tener más energía, y va a ser cuando la sensibilidad a la insulina es más alta, que es lo que ocurre después del entrenamiento. Considero que la educación nutricional es muy importante y tomar estas decisiones sin necesidad de estar siguiendo una dieta, sin estar contando calorías, nos puede ayudar en este caso a mejorar la recuperación muscular y la reposición de glucógeno y disfrutar más de la comida, porque la estamos viendo como pura gasolina y está todas las horas del día, no solo en ese entorno entrenamiento, pero sí que aquí hay que tener especial cuidado porque la población, específicamente las chicas, no consumen suficientes carbohidratos, mujeres deportistas, y eso se puede traducir en muchos problemas de salud que a lo mejor todavía no se están manifestando y parece que todo está bien y que estás bajando de peso y todo eso, pero es un tema muy delicado y es de lo que te quiero concienciar en mi canal, en este vídeo, en mis vídeos. Así que suscríbete
para seguir aprendiendo. Yo no paro de hacerlo, me apasiona y te lo voy a estar transmitiendo. Y como es obvio, la nutrición debe adaptarse a nuestras fases de entrenamiento. No es lo mismo cómo nos tenemos que nutrir ante etapas de entrenamiento más intenso, más pesado, que a lo mejor para cubrir con nuestros requerimientos necesitamos puntualmente recurrir a fuentes de alimentos pues a lo mejor con menos fibra, que no ocupen tanto en el plato porque necesitamos una ingesta alta de calorías, y a veces pues en lugar de tomar un arroz integral que es más nutritivo, necesitamos tomar un arroz blanco porque en ese momento lo que necesitamos es recuperarnos cuanto antes de los entrenamientos, ir con mucha energía, a lo mejor vamos a competir, tenemos que llegar a una categoría de peso y tenemos que reducir la fibra un poco antes de esa competición. Entonces todo tiene que adaptarse todo el rato. En periodos lejanos a la competición a mí me gusta mantener un enfoque nutritivo, consumir más fibra, más alimentos nutritivos sin pensar solo en la energía que me van a dar o en la digestión que va a producir, porque realmente mis digestiones no son las mismas cuando meto mucha fibra, mucho cereal integral, mucha verdura, mucha fruta, que cuando meto arroz más simple, menos verdura, me quedo menos saciada, pero de la forma en la que estoy introduciendo estos alimentos más nutritivos, aunque tarde un poquito más en digerirlos, por lo tanto también esté más saciada y disfrutando más, porque yo adoro comer sano, pues a pesar de ello tengo una mejor salud, pero con la flexibilidad de que hay momentos en los que como deportista, o simplemente porque hay días que me apetece comer cosas que no son vistas como tan aptas, pues en el equilibrio está la virtud. Y no hay nada como un enfoque de flexibilidad nutricional, de verdad. En este aspecto podríamos aplicar, por ejemplo, la regla del 80-20, donde el 80% de los alimentos que consumimos consisten en alimentos ricos en nutrientes y el otro 20% en alimentos que nos apetezcan, se nos antojen, facilitando así la adherencia a largo plazo. Y sobre todo como atleta es muy importante aprender a tomar decisiones en función de cómo te encuentras, cómo te sientes, cómo están siendo tus digestiones, qué estado vibracional incluso te está transmitiendo un alimento. Son cosas que a veces es difícil que un profesional pueda captar al 100%, entonces el trabajo con el profesional es súper importante, pero también es importante que no dejes de delegar todo y que seas consciente de tu cuerpo, que aprendas que es que lo más importante que esta vida es la salud y hay que aprender sobre ello, porque si no tienes salud es que no tienes nada. Y reconocer que la nutrición afecta al sueño y al estrés, pero esto ya puede ser parte de otro vídeo en el que hablar de momentos del día es más óptima la ingesta, en qué momento debemos tomar menos café, etcétera. Estoy deseando traer a Alexis al canal para que te hable de este tema, que Alexis es mi físico y gracias a él mi percepción de las lesiones y del dolor ha cambiado mucho y me ha animado a aprender más sobre esto. Entonces creo que el powerlifting es un campo muy interesante que estaría bien tocar. Le voy a meter presión para que hagamos un vídeo, un podcast. Lo que quiero decir con esto es que las molestias y las lesiones que en algún momento van a aparecer es súper importante que también se traten dentro de un enfoque integral y considerar múltiples dimensiones del atleta. Ser conscientes de que la recuperación no implica solo algo físico, sino también la gestión de emociones y mentalidad, así como la adaptación positiva al estrés por parte del atleta para que sea una recuperación exitosa. De hecho, algo que me marcó mucho y que realmente estuve investigando sobre ello, y es el hecho de que esto me lo dijo Alexis cuando hice la entrevista con él cuando me hice daño en el hombro, pero el hecho de tú saber y confiar en que alguien te ha dicho qué es lo que te pasa, qué es lo que tienes, ya reduce un montón esa molestia, ese dolor, y realmente hay una explicación súper interesante detrás, pero me lo voy a guardar para cuando pueda contar con él y realmente ser consciente de todo lo que interviene en el manejo de una lesión a través, de nuevo, de los sistemas complejos, de cómo nos afectan. En este caso precisamente también es súper importante. La recuperación de una lesión y entrenar con molestias, de verdad, no solo algo físico, es algo que se debe desarrollar a nivel mental y emocional. El uso de técnicas de psicología deportiva puede realmente ayudar en la recuperación, el establecimiento de pequeños objetivos, comprender de dónde viene el dolor, conocerse bien de nuevo, entender el estrés como herramienta. Es un mundo y por eso me pareció tan interesante acercarte un poco a este enfoque a través de mí, a través de mi entrenador, a través de Alexis cuando aparezca en este canal, que sé que te va a encantar. Si has visto mis vídeos con anterioridad sabrás que yo siempre he sido partidaria de este enfoque, de ver la salud, de ver el rendimiento como un todo, donde hay un montón de factores que nos afectan y donde el factor mental y emocional es más importante que cualquier estudio científico que te diga el número exacto de repeticiones de series que tienes que hacer. Y el hecho de últimamente
estar formándome más en este aspecto. Ahora que estoy empezando un máster en PNI y que últimamente me he estado rodeando de personas como estas que ya has conocido y que vas a conocer, pues me ha permitido no sentirme demasiado intensa y profunda ante estos temas, sino que realmente darle la importancia que merece y la importancia que yo supe siempre que tenía. La ciencia es súper importante y yo me apoyo en ella, pero lo que quiero es animarte a que hagas un trabajo profundo en ti, a que te sigas formando, a que priorices tu salud por encima de buscar un rendimiento excesivo, a que cuides todas las áreas de tu vida que son importantes y que no te dejes influenciar por las personas que te dicen que tienes que obsesionarte, no sacrificar ni dejar de lado cosas que son importantes para ti como ser humano, porque al final esta experiencia tiene un fin y al final de la vida todo el mundo dice que lo que recuerda y lo que más valor tiene es el tiempo que pasamos con las personas que amamos, ese tiempo de calidad. Y el problema que veo en este deporte a veces es que, incluso en el culturismo, es que a veces hasta nos volvemos egoístas con nuestro descanso, con nuestras comidas, con nuestros entrenamientos, y es algo que a mí me ha pasado en un, por suerte, corto periodo de tiempo del que salí, y ahora quiero llenar mi vida de experiencias y es lo que pretendo mientras sigo cumpliendo aún así mis objetivos, porque a mí me obsesiona el entrenamiento, me obsesiona la fuerza, me obsesiona la salud, pero también me obsesiona vivir, sentirme plena, sentirme en el presente, y creo que este es un momento perfecto para cerrar este vídeo. Espero que hayas disfrutado mucho, que hayas aprendido un montón, que te suscribas y que le des a like y que le des a las notificaciones para que te siga trayendo contenido como este y que no te lo pierdas. Te mando un beso enorme y recuerda que no puedes ser más fuerte si no sigues desafiándote.